llamado espera. Es innato en el ser humano el querer conocer. El ser humano, como todo en el universo, por naturaleza está en constante crecimiento. Desde antes de su nacimiento, lo que el mundo es, impacta a ese ser incesantemente. A partir de su nacimiento, va descubriéndose, adentrándose en el misterio que es él. A los pocos meses de edad está asombrado ante los movimientos que hace, sin saber que son sus propias manos, sus piernas, sus dedos. Poco a poco va tomando control sobre sí mismo, intentando una y otra vez. A través de sus sentidos y sensaciones, comienza a relacionarse con su entorno. Su estar no está dictaminado más que por su sentir. Esto es la primera forma de conocimiento que él experimenta, y al transcurrir el tiempo comienza a relacionar imágenes y sensaciones, lo que le gusta o no le gusta, lo que huele, lo que escucha. A esto se le llama crecimiento natural. Continúa creciendo y comienzan los primeros pensamientos. Aprende un lenguaje, a comunicarse, a expresarse con él. Así llega a la etapa del raciocinio. En toda esta etapa de aprendizaje, recibe enseñanzas provenientes de su mundo inmediato, que son sus padres, sus familiares, juguetes, animales, ambientes, costumbres y todo aquello que conforma su vida. Continúa adquiriendo conocimiento. Siendo un explorador nato, comienza una etapa de exploración de manera más activa y dinámica. Y a propósito busca conocer, jugar y disfrutar. Su vida es un asombro constante en el que vive en todo momento. Todo es nuevo para él. Puede repetir algo numerosas veces y siempre es un acto nuevo. O realizar una gracia y no repetirla nunca para el desánimo de todos aquellos que no lo vieron. Es una convención social la que dictamina que el niño tiene que asistir a una escuela para que dé inicio su aprendizaje de un conocimiento formal, donde se le empezará a enseñar y adiestrar en un conocimiento que le servirá en su desenvolvimiento futuro. Un conocimiento impartido de manera académica, que clasifica todo para poder conocerlo. Comenzará a fragmentar el mundo. Lo que antes vivía como un todo, ahora está separado en partes. Se le fragmenta el mundo por razones metodológicas. De vivir una cosa única comienza a separar su casa de la escuela, sus amigos de escuela y los de casa. El mundo se vuelve números, letras, colores, formas, medidas, texturas. Las clases distintas de vegetales, minerales, animales, pedazos y pedazos que jamás volverán a estar juntos. El tiempo, que para él tenía un continuo ininterrumpido, se convierte en horarios. Hasta aquí, el niño tiene su propia percepción de las cosas, su propia manera de vivirlas. Se relaciona con el mundo con un conocimiento puro, directo y sin intermediarios, sin análisis. Al entrar a la escuela le es impuesta otra percepción. Para comenzar a manejar el mundo nuevo al que se enfrenta, se ve obligado a dejar su forma de pensamiento para tomar otra, una estructura de pensamiento uniforme, lineal. Se le comienza a enseñar el sentido común, a ser como los demás, un ser normal. Pierde esa forma de descubrir y experimentar directamente las cosas para poder conocerlas. Este conocimiento que se le inculcará ahora parece tan amplio y eficiente cuando en realidad resulta aburrido, complicado y rebuscado, puesto que eso que el niño conocía por contacto directo y por el apetito natural por conocer, ahora deberá ser filtrado, evaluado, memorizado, comparado, pesado y medido, antes de llegar a un conocimiento que deja de ser directo. Oficialmente, a todo ese proceso se le llama aprender, y a ese bagaje de información y de datos se le llama conocimiento. De aquí en adelante, esta será su manera de aprender y de conocer, una manera externa. Mientras más años tenga estudiando, más se le considerará sabio, experto, capaz, hábil, inteligente,
con la posibilidad de ser apto para desempeñarse exitosamente en la actividad que elija como la que lo presente el mundo, como lo que él se cree ser. Por supuesto que no solamente la escuela conforma la percepción y la historia personal, sino también la familia, todo aquello de lo que consista su entorno en el transcurso de su crecimiento y formación cognitiva de lo que es el mundo, la realidad, la verdad, es decir, el medio social y sus influencias. Se hace esta aclaración no pretendiendo desviar la importancia que la escuela, en el ámbito ordinario de la palabra, ha ganado en medio de la vida del ser humano. El resultado de este conocimiento no tiene que ser exclusivamente con lo académico, sino con la forma social de definir qué debe conocerse, cómo debe conocerse, para qué se debe usar ese conocimiento y qué lugar en la vida se debe ocupar. La preparación que se le da es para enfrentar a un mundo presentado como materia en desarrollo, producto del cual nace su completa identificación como persona, dejando de lado su naturaleza que le permitirá vivir y descubrir el lado mágico, sagrado y ritual que implica la existencia. Al vivir esta posición, desde este conocimiento, el ser humano ha dejado de lado el vivir a través de la experiencia directa con su sentir, sus situaciones, el conocimiento de él mismo, su capacidad de explorar y de asombro, provocándose una sensación de ser algo separado con respecto al mundo y con lo que lo rodea, incluso con él mismo, sumiéndolo en un estado de inseguridad, insatisfacción, soledad y vacío. La gran mayoría de las personas vive con este ánimo interno. El contexto social le repite constantemente que estudie y se prepare para poder ocupar un lugar en el mundo, ser alguien en la vida, ser el mejor. De ahí que la importancia de estudiar en las mejores escuelas se vuelva algo que le dará también el prestigio de haber obtenido un título académico respaldado por el reconocimiento que, por extensión, se le da al plantel que lo educó. Si bien este conocimiento lo capacita para desenvolverse en la sociedad humana, al mismo tiempo lo limita y lo excluye de la posibilidad de conocer una realidad y un orden universal, natural, amplio, profundo, dotado de un sentir superior, completo, pleno en concordancia, equilibrio y armonía con todo cuanto existe, y sin poder llevar a su ser a su completa y verdadera evolución. Evolución que el hombre no conoce, puesto que el conocimiento que lleva a esa evolución no es impartido en las escuelas ordinarias. Es un conocimiento vivo, oculto en experiencias, que se encuentra en la vida misma, y se aprende solo en ciertos espacios. Estos sitios o espacios no son instituciones establecidas en edificios, ni en aulas ni horarios, ni con maestros propiamente dichos, ni prácticas definidas. Parten del conocimiento tradicional y surgen para transmitirlo, pues en él subyace un camino de transformación que llevará al hombre a su posible evolución. Este conocimiento es el resultado del esfuerzo y entrega de hombres que en miles de años se han dedicado a buscar la perfección del ser y el retorno de éste a su estado primordial. Están vivas y han estado vivas por siempre. En nuestros días, este conocimiento ha subsistido gracias a la existencia de estos espacios herméticos, dedicados a guardar con su vida ese conocimiento. Estos sitios existen, no son ficción. Son difíciles de encontrar aun cuando algunas de ellas están en medio del mundo en que vivimos. Su esencia y principio implica guardar y cuidar. Su forma de ser es hermética. Están ocultas a los ojos de la masa. Lo que se guarda en ellas es muy preciado. Es el conocimiento mismo, en su forma más natural posible, y se aprende por la experiencia directa del practicante. Para encontrarlas se necesita primeramente de ese centímetro cúbico de suerte con el que todo ser humano nace. Se necesita estar por lo menos un poco despierto para poder ver estos espacios, reconocerlos y no dejar escapar la oportunidad de entrar en contacto con ellos. Son exclusivamente para aquellos seres que tengan un fuerte deseo y voluntad real de transformación. El ser humano, al estar inmerso todo el tiempo en sus ocupaciones, no ve la oportunidad cuando se presenta, y aun cuando muchos dicen estar en busca de estos espacios, al encontrarse directamente con uno de esos lugares, pierden su oportunidad de entrar porque no saben distinguir entre algo nuevo y lo que ya conocen,
o simplemente son buscadores eternos sin querer encontrar realmente algo. Su vida la pasan en buscar. El propósito de estos espacios es solo uno: la transformación y evolución del practicante a través de la práctica del conocimiento. La expresión de lo que se busca o vaya consiguiendo el estudiante va transformándose conforme el practicante va avanzando en su camino de evolución. Al comienzo se es un aspirante, luego se es un alumno, para después convertirse en aprendiz y continuar su transformación para llegar a ser practicante de tiempo completo del conocimiento que se mantendrá vivo a través de quien lo practica. Lo que estos sitios transmiten es una forma de vivir. Son espacios vivos como el conocimiento. Todo cambia a cada instante como la vida misma, y siempre se mantiene una dirección, ya que al principio sobre el que se sustenta este sitio orienta la práctica. No se carece de guía, de preceptos y reglas que se deben ejecutar, no por mandato, sino por el mismo entendimiento, que se va obteniendo al ir avanzando en el proceso. Por ejemplo, desde el inicio solo se pide estar y hacer, dos cosas que parecieran tan sencillas y que creemos poder controlar así de fácil cuando queramos, pero que a la hora de pretender ejecutarlas, al mismo tiempo creemos que el mundo y las situaciones en que vivimos no nos lo permitirán, siendo nosotros mismos quienes no estaremos estorbando de inicio para poder comenzar el camino de la evolución. Estos espacios del conocimiento son dirigidas por seres singulares, quienes teniendo una configuración energética especial y distinta a los de los seres normales, son capaces de tener un compromiso total con el camino de la evolución y perfección del ser, compromiso consigo mismos y lo que buscan con las participaciones que toman bajo su cuidado y a quienes intentarán, con toda impecabilidad, mostrar el camino a seguir y que ellos mismos han recorrido. Es gracias a estos seres que podemos acceder a estos espacios del conocimiento hermético, pues es por su dedicación y sus enseñanzas que los practicantes pueden estar en contacto directo con el conocimiento. Son seres que, estando más allá de lo humano, sirven y protegen ese conocimiento. Son servidores del espíritu, guerreros siempre en batalla, seres despiertos que cuidan que el practicante siempre esté alerta, buscando estar despierto, pues muestran que el principal y mayor adversario en el camino del conocimiento y la evolución es uno mismo. Su vida es la fiel muestra de lo que es normar la propia existencia bajo los principios, preceptos, normas y mandatos del conocimiento que se tiene. Se ha hecho uno con él y vive ese conocimiento en cada instante y en cada área de su ser, siendo así guardián y protector con su vida de este conocimiento, haciéndolo vivo en sí mismo, buscando siempre el toque del espíritu. Esta es la principal enseñanza que busca transmitir a todo aquel que con el valor, el corazón y el amor de que disponga, busque en verdad transitar y pertenecer a estos espacios del conocimiento. Este guía encarna el conocimiento que transmite. En sí mismo está aplicado, primero que en nadie que lo rodee, el respeto, la entrega y la congruencia de obedecer al orden y el poder que lo rige. Para ello se mantiene alineado a ese principio sin importar en dónde se encuentre, con quiénes está o cuál sea el acto que ejecuta. Él siempre y en todo momento es el guerrero que es, impecablemente. El rigor, el amor y la disciplina interna que lo ordena es la misma que infunde a quienes, por libre decisión y voluntad propia, han encaminado su vida en el mismo propósito, y en esa vida impecable nunca se infringe el libre albedrío del aprendiz. Antes bien, su despertar lo va llevando a conocer la decisión única y definitiva que ha de tomar y para la cual se prepara su espíritu. Cuando se habla de las cualidades que necesita tener un guía, deben nombrarse tres que son centrales: su amor al espíritu, su amor por la libertad y por el conocimiento. Su tarea no podría sostenerse sin esas cualidades. Por ello, una vía de su trabajo es el amor consciente, para él y para sus guerreros escuderos y aprendices. Esta es una de las sendas que han de llevar a su ser a la libertad, pues la labor que han de hacer consigo mismos solo es posible sostenerla si se invoca la fuerza que el amor infunde. No hay otra fuerza mayor que esa. Quien aprende a amar a su camino, vive la experiencia de sentirlo como el cambio más patente que haya podido tener, pues habiéndose vivido sin sentido en una vida chata y absurda, se ha ido transformando uno y su vida misma en un sinfín de aventuras recorridas, en un mar de posibilidades con las que se encuentra ahora,
posibilidades de su ser, y así enfrentarse a su mundo actual con un amor y desapego cada vez mayor, recorriendo su camino con un sentido y un amor nunca antes vislumbrado, con el corazón henchido de gozo. La oportunidad de aprender y disciplinarse uno mismo y de llegar un día a poder elegir quién ser, cómo sentirse y la vida que se quiere tener es una de las principales propuestas de estos espacios, y la experiencia vivencial directa es la base del aprendizaje, sentando la posición fundamental que se debe tener para lograr la transformación. Es uno mismo, y solo uno, quien ha de tomar en sus manos el trabajo que esa transformación implica. Mas no lo puede hacer solo, es decir, aunque lo realiza en la soledad de su interior, ha de acompañarse en el camino por otros seres que buscan también despertar y ser libres, y todos participan de la misma guía y dirección. Sin esta condición no hay posibilidad real de liberarse. La experiencia compartida y el estar atentos unos a otros permite a los miembros de un grupo usarse como espejos, teniendo la oportunidad de sacar el mayor jugo posible a todo lo que cada uno va descubriendo de sí mismo. Es una compañía basada en el inaudito poder que los ha reunido, conformando así relaciones de poder con personas que de ninguna otra manera habría sido posible, o siquiera imaginable, que estuvieran juntas en un mismo lugar, compartiendo lo más íntimo de sus experiencias de vida, el acercamiento al conocimiento de lo que es ser un guerrero, encarnar un mito, dedicar la vida a la transformación del ser. Para llevar a cabo el trabajo con uno mismo, se necesita una gran cantidad de energía, y dado que uno ha venido dejándola embarrada a lo largo de su vida en acontecimientos, relaciones y experiencias, se requiere de la reunión de la energía de todos los miembros de un espacio para poder iniciar un trabajo consigo mismo. En principio, es la energía contenida en el trabajo mismo, la que reúne, aglutina y dirige la energía que los aprendices, y a medida que estos van recuperando la suya propia, acrecientan la energía del trabajo, poniéndola a disposición de los demás, del objetivo común a todos, mantenerse despiertos, alineados y dispuestos. Aunque la compañía no evita nada que uno deba o tenga que pasar para darse cuenta y tomar conciencia de lo que uno está haciendo y el por qué, la posibilidad de perderse en medio de los embates de la vida personal es menor, simplemente porque siempre hay alguien despierto. No se puede caminar solo por un camino que no está trazado en papeles ni en piedras. En este camino, que se sigue con el corazón, es necesaria la dirección de quien se ha adentrado mucho más allá de lo concebible en un mundo no aparente, un mundo cuya realidad se impone por encima de lo humano y se ordena bajo el designio de un poder implacable sostenido por el alimento eterno de la conciencia hacia la libertad total.